tienen ninguna pregunta, aparentemente solo el compañero es el que tiene problema en esta sección. Hoy vamos a ver el tema nuevo, que es el tema número 6, que nosotros tenemos en nuestro punto número 6, que tenemos el pago, la confusión, la compensación, la prescripción y aumentado en nuestro programa tenemos las exenciones y las exoneraciones. Las exenciones ya las vimos porque ya las leímos en el Código Tributario la semana pasada y las exoneraciones pues lógicamente la vamos a estudiar de último cómo está en el programa. Si nosotros nos vamos a nuestra ley, les pediría que por favor, aunque ustedes ya leyeron el Código Tributario, nos ubiquemos en el artículo 35. Y el artículo 35 dice medios de extinción. La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios: pago, compensación, confusión, condonación o remisión y prescripción. Si ustedes se dan cuenta, aquí no está incluido ni la exención ni la exoneración. La exención está en un artículo aparte dentro del Código Tributario y la exoneración vamos a verla dónde la vamos a encontrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la obligación tributaria, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo cumplimos nosotros con la obligación tributaria? Y la manera en la cual nosotros cumplimos con nuestra obligación tributaria es el pago. El pago es la forma más importante, efectivamente, Max, pagando impuestos. El pago es la forma por excelencia, es la forma más importante como se puede extinguir la obligación tributaria. Es la manera en que las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria desean que nosotros cumplamos con nuestros impuestos. O sea, realmente la superintendencia no está para tener problemas, no está para pelear con nosotros, sino que lo que quiere es agenciarse de una manera inmediata de los fondos que permiten la realización de la satisfacción de las necesidades de la población. Entonces, el pago es la forma por excelencia como se puede extinguir la obligación de manera ideal. ¿En qué consiste el pago? O sea, para que nosotros entendamos que fue pago, ¿qué es lo que se necesita? Consiste en la entrega de la prestación que hace el acreedor al deudor. Y des en cuenta aquí cómo no hablamos de sujeto activo, sino de sujeto pasivo. Aquí hablamos de acreedor. ¿Quién es el acreedor? El sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria? ¿Quién es? A ver, ¿quién me dice? El Estado. Exactamente, ahí estamos claramente definidos. Y entonces aquí, ¿quién es el deudor? O sea, es la entrega de la prestación que hace el acreedor al deudor. Ya dijimos quién es el acreedor. Ahora yo les pregunto, ¿y quién es el deudor? El contribuyente. Estamos clarísimas. Entonces, el pago consiste en la entrega de la prestación, que hace el acreedor al deudor. Estamos claramente definidos. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros el pago? Para Sergio de la Garza. ¿Qué dice Sergio de la Garza? Que el pago es el que satisface plenamente los fines y propósitos de la relación jurídica tributaria, que satisface la pretensión crediticia del Estado. Eso es como él dice, es el que satisface plenamente los fines y propósitos de la relación jurídica tributaria. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la relación jurídica tributaria? ¿Cuál es el propósito de esa relación que se da entre el sujeto activo y el sujeto pasivo? Pues
que el contribuyente pague sus impuestos. Y cuando el contribuyente paga sus impuestos, está pagando la obligación tributaria. Entonces, eso es precisamente el pago. Giuliani von Rusch. Giuliani von Rusch es un tratadista también que nosotros lo mentamos bastante, que me imagino que ustedes ya lo conocen, y lo mentamos bastante. ¿Por qué? Lo mentamos bastante porque es un clásico en el derecho financiero y es un clásico en el derecho tributario. Entonces, ¿qué dice Giuliani von Rusch? Él dice que el pago constituye un acto o negocio jurídico desprovisto de carácter contractual y que en materia fiscal es unilateral por responder a obligaciones de derecho público que surgen exclusivamente de la ley y no del acuerdo de voluntades. Entonces, esto es clarísimo, porque díganme ustedes, ¿acaso cuando el Estado a ustedes les pide que paguen el impuesto de circulación de vehículo, tiene que hacer un contrato con ustedes? No hace contrato. ¿Qué dice? Hace una publicación y dice que el impuesto de circulación de vehículos se tiene que pagar del 1 de enero al 31 de julio. Así les dice. Y que tienen que hacer su pago en las oficinas recaudadoras del Estado. Y ahí vamos nosotros corriendo a pagar nuestro impuesto y haciendo todo el trabajo que tenemos que hacer ahora, porque ahora no es solo que yo voy al banco, primero pregunto cuánto tengo que pagar, miro si no tengo remisiones, luego emito la boleta, luego la boleta me da cierto tiempo para pagar el impuesto. Cuando ya pago el impuesto, regreso y anoto en el impuesto que ya lo pagué, pongo el número de la boleta que pagué. O sea, es un trabajo aparte. Pero eso tengo que hacer yo para pagar el impuesto. Y no tengo ningún contrato, sino que simplemente surge de la ley. Surge de la ley y no del acuerdo de voluntades. Y aquí me dice Max, a ver Max, cuéntenos porque se me fue ligero, ya no pude leer. ¿Cuál era su comentario? Sí, licenciada, es la diferencia, por ejemplo, cuando usted nos ponía de ejemplo pago del agua, ¿vale, licenciada? Que yo pago el agua y recibo a cambio una contraprestación, que es el servicio del agua. Versus que el impuesto que usted nos indica de circulación, no hay una contraprestación inmediata, ¿vale, licenciada? Sino que, por ejemplo, el pago de circulación, según la ley que yo la que leí, para pago de semáforos, todo tema relacionado a la red vial, ¿va? Así es. Me parece re bien. Entonces, hay otra definición más chiquitilla. ¿Y cuál es esa definición más chiquitilla? Que el pago es el cumplimiento del sujeto pasivo cuando satisface a favor del sujeto activo la prestación pecuniaria. O sea, bien chiquito. El sujeto pasivo, que es el contribuyente, cumple cuando satisface a favor del Estado la prestación pecuniaria. Y ahí yo cumplo con mi obligación tributaria. Así, simple y sencillamente. También es cumplir por parte del contribuyente con la obligación tributaria que le impone el Estado. Y nosotros, vámonos a la ley, porque la ley es la que tenemos que saber dónde encuentro yo estos elementos. Vámonos al artículo 36. A ver, ¿qué me dice el 36? Esto dice: el pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación, sin perjuicio de las responsabilidades penales si las hubiera. Entonces, aquí bien sencillo. El pago de los tributos por el contribuyente o responsable extingue la obligación tributaria. Sin perjuicio de las responsabilidades penales, sí. Si yo pago el impuesto y falsifico el recibo, eso ya es otra cosa, porque ahí cometí el delito de falsedad. Ahí ya me hago yo acreedor de otro premio. Pago el impuesto, pero para que pagar menos tuve que hacer ciertas mañas o ciertas situaciones que yo no tuve que hacer. Y ustedes miren cómo nuestra ley nos acepta varios tipos de pago. Y les pediría que ustedes lo lean, por favor. En primer lugar está el pago por terceros. Esto está en el artículo 37. ¿Qué dice el pago por terceros?
El pago de la deuda tributaria puede ser realizado por un tercero, tenga o no relación directa con el mismo, ya sea consintiéndolo, expresa o tácitamente el contribuyente o responsable. El tercero se subrogará solo en cuanto al resentimiento de lo pagado y a las garantías, privilegios, preferencias y privilegios sustantivos. En estos casos, solo podrán pagarse tributos legalmente exigibles. El recibo que acredite el pago por terceros se hará constar quién lo efectuó. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de este pago en tercero. Entonces, de conformidad con nuestra ley, hay varias formas de pago. Y la primera forma de pago es el pago por tercero. También en el artículo 38 hay otra forma de pago. Y esa forma de pago es bajo protesta y consignación. El pago, dice, debe efectuarse en el lugar, en la fecha, en el plazo y en la forma que indique la ley. Yo no puedo pagarla en la fecha que yo quiera. No puedo pagarla donde a mí se me dé la gana. Y tengo un plazo para pagarlo y una forma en que yo la tengo que hacer. O sea, ¿cuál es la forma? La forma es que yo tengo que imprimir todo un recibo que ahora está dentro del sistema de la SAT para pagar el impuesto. Y tengo un plazo para hacerlo y en la última parte del recibo dice el artículo 38 del Código Tributario. Entonces, ahí dice que si yo lo pago después del 5 de octubre, tengo multa. Y si lo voy a pagar después de esa fecha, yo ya no lo puedo pagar en los bancos del sistema. Yo tengo que ir a hacer cola a la Superintendencia de Administración Tributaria porque a mí no me va a recibir multa, no me va a recibir el pago de multa ninguna agencia bancaria. Simple y sencillamente, solo me la va a recibir la agencia bancaria que está en la Superintendencia de Administración Tributaria y esto es así. Luego ese artículo 38 dice... Disculpe. ¿Sí? Un ejemplo de esto podría ser la renovación de nueva licencia, ¿no? Sí, pero la renovación... Lo que pasa es que la renovación de nuevas licencias no tiene un impuesto. La renovación de nuevas licencias, lo que usted paga es una tasa. Esos 400 y tantos que paga por su licencia es una tasa. Eso no es un impuesto. Y usted sabe, aquí hay dos cosas. Primero, usted saca su licencia porque usted quiere. Nadie lo está obligando. Lo único es que si usted no tiene la licencia vigente, usted no puede manejar. Luego, recuérdese que a usted lo ponen a escoger si va a pagar 1 año, si va a pagar 2 años, si va a pagar 3 o 4 años. Así de sencillo. O sea, el pagarle la licencia no es un impuesto. Y aquí estamos hablando del pago de impuestos. No sé si con eso... sí, licenciada, solo tenía esa duda. Así también como lo de la tarjeta de circulación, ¿verdad? Que se hace cada 31 de julio, ¿verdad? Exactamente. Sí. Okay, gracias. El importe de la deuda puede ser consignado judicialmente por los contribuyentes o responsables en los siguientes casos. Negativa a recibir el pago o subordinación de otro tributo o sanción pecuniaria o al cumplimiento de una obligación accesoria o adicional no ordenado en una norma tributaria. Subordinación del pago al cumplimiento de exigencias administrativas sin fundamento en una forma tributaria. Declarada improcedente la consignación en todo o en parte, se cobrará la deuda tributaria, los intereses y las sanciones que procedan. Cuando no haya determinación definitiva del monto del tributo o a liquidaciones no esté firme, se permitirá el pago previo bajo protesta con el fin de no incurrir en multas, intereses y recargos. Cuando se notifique la liquidación definitiva, se hará en el cargo o abono que proceda. Y luego está el pago a cuenta y las facilidades de pago, que yo les pediría que por favor ustedes lean. Yo supongo que ustedes ya lo leyeron porque nosotros ya hicimos el laboratorio de esta ley. Entonces esto ya ustedes lo tuvieron que haber leído, así que si son tan amables hoy tienen que leer el artículo 37, pago a terceros. El artículo 38, pago por terceros, perdón. El artículo 38, formas de pago bajo protesta y consignación. El 39 es pagos a cuenta y el 40, facilidades de pago. Es bien importante que ustedes lo tengan definido. La doctrina reconoce otras formas
Nuestra ley reconoce unas, pero la doctrina reconoce otras. Y la doctrina reconoce el pago, una que se llama pago por el deudor. Y aquí debemos de entender, y yo les pregunto, ¿quién es el deudor? De esos dos sujetos de la relación jurídica tributaria, para ustedes, ¿quién es el deudor? El contribuyente. El sujeto pasivo. Efectivamente. Y dice, ¿y la calidad de deudor, quién se la da? ¿Se la da un contrato o se la da la ley? La ley. La ley. Ya. Efectivamente, se la da la ley. También tenemos, permítame un momentito que aquí me está avisando Willy, no sé si está Willy por ahí, pero voy a aprovechar y me voy a detener, que hoy en la noche les van a repartir, dice, el laboratorio de herencias y el impuesto sobre la renta. Les van a mandarlo al laboratorio de herencias, legados y donaciones y el impuesto sobre la renta para que estén ahí pendientes, que se las van a mandar más tardecito. Luego tenemos el pago de los responsables. Todos los que de conformidad con la ley están obligados sin ser deudores. Y a ese respecto ustedes saben que nosotros tenemos un articulito que nos interesa, a ver quién lo encuentra, donde dice quiénes son los obligados. Ayúdenme. Dice situaciones especiales. Y este es el artículo 32, que es el pago por los responsables. Y aquí la ley nos dice, cuando ocurre el hecho general... Rick, que cuando tiene... Alejandra, usted se le activó el micrófono. Entonces, no tenga pena. Entonces dice, cuando ocurre el hecho generador en las situaciones que adelante se enumeran, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales los sujetos que en cada caso se indican. Situaciones responsables. Fideicomisos, el fiduciario. En el contrato de participación es el artículo 22. En el contrato de participación, el gestor, ya sea una persona individual o una persona jurídica, en cuyo caso el responsable será el representante legal de la misma. La tercera, la copropiedad, los copropietarios. Cuarto, las sociedades de hecho, los socios. Quinto, las sociedades irregulares, los socios. Las sucesiones indivisas, el albacea, el administrador o sus herederos. Estoy leyendo el artículo 22, que se llama situaciones especiales en el Código Tributario, y dice, en los casos anteriores, la administración tributaria, a solicitud del responsable, hará la inscripción correspondiente. El régimen tributario aplicable a los ingresos o bienes grabados será determinado en cada ley, evitando la doble o múltiple tributación y cumplimiento de las normas y principios de equidad y justicia tributaria. Cuando las situaciones enumeradas existan empresas propias de personas individuales que ya estén inscritas como contribuyentes, podrán continuar tributando como personas individuales. Entonces, aquí, eso es quiénes son los responsables de conformidad con la ley. ¿Qué dice la doctrina de quiénes son los representantes? Pueden ser los representantes legales. Puede ser el agente de retención. Puede ser el agente de percepción. Y también la doctrina trae el pago por tercero extraño. Pago por tercero extraño. Es el pago por tercero. Es el pago por tercero que reconoce la ley, que si ustedes se recuerdan, está en el artículo 37, licenciada. Ahí está, muchas gracias. El artículo 37. Licenciada, disculpe, buenas noches, con una molestia, fíjese que se le había activado el micrófono a una compañera y lo que usted dijo anteriormente no se le escuchó bien. ¿Será que lo podría...? ¿Qué fue lo que no escuchó? Que lo de terceros, pero antes de lo de terceros no sé exactamente qué fue lo que dijo. Lo que le dije es que hay pago por el deudor, que ya lo vimos, pago por los responsables. ¿Quiénes son los responsables? La ley nos está señalando quiénes son los responsables y este artículo es el artículo donde habla de las situaciones especiales y ahí dice
Por favor, lo lean. Dice situaciones de responsables y habla del fideicomiso, del contrato de participación. Luego también les digo que estos son los responsables, son los que están obligados de conformidad con la ley sin ser deudores. ¿Quiénes pueden ser deudores? El representante legal, el agente de retención, el agente de percepción, y también la doctrina tiene lo que es el pago por tercero. Ese tercero que es considerado como un extraño, y nosotros sí tenemos esa forma de pago, y el compañero me hizo favor de decir que está en el artículo 37 y se llama pago por terceros. Nosotros no lo llamamos pago por tercero extraño, sino lo pagamos pago por terceros. Ahora, ¿quiénes son los sujetos del pago? Y aquí nosotros seguimos manteniendo esos dos sujetos que nosotros ya conocemos bien. El sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo del pago? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién es el sujeto pasivo del pago? ¿Quién creen que es? Toda El persona Estado, individual. licenciado. El que recibe el pago, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo del pago? El Estado. Exactamente. El Estado. Por excelencia es el Estado. Cuidado ahí. Es el Estado. ¿Por qué es el activo? Porque es el que nos está cobrando. ¿Quién nos cobra el impuesto? El Estado. ¿Por qué? Porque es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria. O sea, a través, como dice Max, del poder imperio del Estado, que solamente el Estado lo tiene. Entonces, por excelencia, es el Estado o cualquier entidad autónoma o semiautónoma como consecuencia del poder tributario que él ejerce, por ejemplo, las municipalidades, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y nosotros conocemos la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego tenemos un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Toda persona individual. El contribuyente. Toda persona individual o jurídica que se encuentra obligada con la deuda tributaria y que está señalada en la ley. Y aquí nosotros nos tenemos que detener, y hay algo que nosotros tenemos que saber, que es el objeto del pago. El objeto que persigue el pago es que se materialice la realización de la prestación. ¿En qué consiste la obligación tributaria? Y es extinguir la obligación entregando la prestación debida. Principios del pago. ¿Cuáles son los principios del pago? Los principios del pago son 3, y ténganlos, yo 5, ¿va? 3, y estoy yo como Policía Nacional. Los principios del pago son identidad, integridad e indivisibilidad. Entonces, ¿cuáles son los principios del pago? Son 3. Identidad, integridad e indivisibilidad. Miremos el primero. ¿Cuál es el primero? El primero es identidad. ¿Qué plantea este principio? ¿Qué me quiere decir este principio? ¿Cómo debo de entender este principio? Denme un momentito, solo voy a conectar el cargador de la computadora. Esperen un ratito. Si no, nos quedamos sin sonido. Bueno, gracias, perdone. Este principio plantea que debe de entregarse la prestación que es el objeto de la obligación tributaria y no otra. Yo les digo, ¿cómo pagamos nosotros en nuestros impuestos? Lo que nosotros pagamos es dinero, y eso es lo que tenemos que entregar. Imaginémonos nosotros ahora que nosotros pagamos el impuesto de circulación de vehículos. Miren, todo lo que tuvimos que hacer para pagar el impuesto. ¿Qué fue lo primero que hicieron los que tienen carro? Primero, me imagino yo que se metieron al sistema.
para averiguar cuánto les tocaba de pagar de impuesto de circulación de vehículos. Ya el Estado tiene una tabla, lo aplica y ya nos dice, a usted le toca 100, le toca 200, le toca 300, le toca 400. Bueno. Luego me dice si tengo multas. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. No debería de ser condición. La ley no la tiene. Es la costumbre, nadie ha planteado una inconstitucionalidad y las municipalidades, como lógicamente el impuesto va para ellas, se aprovecharon. Pero la ley no dice que yo tengo que pagar las multas. Ese es un trabajo de las policías municipales, que aquí se aprovechan y cobran, porque aquí hay ellos que se aprovechan, pero también un montón de gente que se aprovecha y no pagar sus multas. Entonces esto se vuelve una cosa incontrolable. Esa es la primera situación. Luego tengo que imprimir el recibo y me tengo que ir al banco a pagar. Ahí está, punto de tesis, exactamente. Entonces de ahí yo me voy a pagar. Y cuando yo ya me pago, que ya pagué, tengo mi boleta, ingreso al sistema y el sistema ya sabe que yo tengo que pagar el impuesto. Ya no me está preguntando el número de recibo ni nada, él ya sabe que yo tengo que pagar el impuesto. Entonces eso. ¿Y qué es lo que tengo que pagar? Dinero. Si ustedes quieren en el banco pagar un servicio, no pueden hacer. Si ustedes quieren pagar con comida, no lo pueden hacer. La única manera de pagar es el dinero. Y lo que deben de entregar es dinero. Ese dinero le sirve a la Superintendencia de Administración Tributaria para satisfacer las necesidades de la población. Luego, integridad. Y eso sí lo tenemos que tener claramente establecido. Este principio plantea que la deuda no se considera pagada sino hasta que la prestación ha quedado totalmente satisfecha. La indivisibilidad. Este principio plantea que en materia tributaria no debe hacerse un pago parcial, salvo que la ley lo acepte o en virtud de un convenio expreso. Y aquí nosotros tenemos algo que la ley sí lo permite, y es pagar el impuesto del YUSI en 4 trimestres. Y hasta que yo no pago el último trimestre, no he pagado todo el impuesto. O sea, es el único impuesto que me permite a mí pagar a través del pago, 4 pagos. Porque divido el año en trimestre, entonces me resulta que hay 4 pagos. Yo podré pagar el primer pago, pero me faltan 3. Entonces, ¿eso por qué se puede? Porque la ley así lo determina. No hay otra circunstancia en la cual pueda hacerse así. Y luego, la identidad y la integridad. Lo repito, perdón. La identidad. Este principio plantea que debe de entregarse la prestación que es el objeto de la obligación tributaria y no otra. Si lo que se debe es dinero, yo lo que debo de pagar es dinero y efectivamente la manera en la que yo pago mis impuestos es el dinero. Luego tenemos la integridad. ¿Qué quiere decir esto? Este principio plantea que la deuda no se considera pagada sino hasta que la prestación ha quedado satisfecha. Y aquí también podemos, otra vez, o sea, ustedes saben que la integridad está muy relacionada con la indivisibilidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite la ley o un convenio expreso. En el caso del YUSI es lo que nos permite la ley. Requisitos. Si ustedes miran su código tributario, cuando nosotros estamos hablando del pago, que es el 37, está el artículo donde está el 38, dice, el pago debe efectuarse en el lugar, en la fecha, en el plazo y en la forma. Entonces, por eso algunos dicen que esos son los requisitos del pago. Doctrinariamente nosotros tenemos 4 principios. ¿Cuáles son esos? De lugar. Y aquí si ustedes miran su código, ahí está. Luego tenemos el segundo, que es de tiempo, dicen los doctrinarios, pero la ley tiene la fecha y la fecha está considerada el tiempo. Luego me habla del plazo, o sea, el tiempo está relacionado con el plazo.
Y aquí en la doctrina ponen la exigibilidad de pago. Y luego tenemos, aquí está la forma, y aquí en la doctrina tenemos la comprobación del pago. Entonces, prácticamente son 4 los requisitos. Doctrinariamente es de lugar, de tiempo, exigibilidad de pago y la comprobación de pago. Eso es los requisitos de pago doctrinariamente. La ley, cómo debe efectuarse el pago. Y aquí dice el lugar, la fecha, el plazo y la forma. Está muy relacionada con los requisitos del pago. Bueno, el lugar, ¿a qué está referido? El requisito del lugar es: el pago debe hacerse en las oficinas recaudadoras o en los bancos del sistema que decide la entidad encargada de la recaudación y que tenga jurisdicción sobre el domicilio del contribuyente. Eso del domicilio del contribuyente ya en la práctica no se da, porque si yo ando en Petén y me recuerdo que tengo que pagar el impuesto sobre la renta, imprimo mi recibo y lo pago en cualquier banco del sistema. En el banco del sistema yo voy a pagar siempre y cuando no haya multas, porque las multas solo las pago en los bancos del sistema. Luego tenemos el requisito del tiempo. Y el requisito es el tiempo, que es el cumplimiento de la obligación tributaria debe de hacerse en el tiempo indicado en la ley. No debe de existir arbitrariedades y no debe de haber caprichos de la administración. Ya la ley sabemos que nosotros el impuesto de circulación de vehículos debemos de pagar en el plazo establecido, que va del 1 de enero al 31 de julio de cada año. Y aquí, por favor, lean claramente el artículo 38 del Código Tributario. Luego tenemos requisitos de exigibilidad. Esto significa que el ente titular del crédito tributario debe estar legalmente facultado para cobrar al deudor el tributo del pago de la prestación. Requisitos de comprobación. Quien haga efectivo el pago tiene derecho a exigir o a obtener de las oficinas recaudadoras el recibo oficial, el comprobante, la constancia que se ha hecho el pago. Hoy por hoy, con los adelantos de la tecnología, esto no viene siendo un problema. Esto no viene siendo un problema porque los bancos del sistema están en línea. Entonces, ustedes podrían vender el recibo y podrían imprimirlo nuevamente. O sea, ese no es problema, pero hace años, cuando no estábamos significados, esto sí significaba un serio problema. El que perdía su recibo, ahí sí que aplicaba algo que se decía, y el que paga mal paga 2 veces. Hoy por hoy, esto no es ningún problema. Y aquí nosotros tenemos que ver cuál es el efecto del pago. ¿Qué quiero conseguir yo con el pago de la obligación tributaria? Muy sencillo. Lo que yo quiero conseguir es extinguir la obligación tributaria. Y si yo me voy a lo que quiere decir extinguir, me voy a que extinguir quiere decir a cumplir con la obligación tributaria. ¿Y cómo cumplo yo con mi obligación tributaria? Pagando mi impuesto. Y lógicamente esto lo que produce es un efecto liberatorio para el contribuyente. ¿De qué me libera? De mi obligación tributaria. ¿Cómo me libero yo de la obligación tributaria? Pagando mi impuesto. Aquí nos quedaríamos hoy. Vamos a terminar el pago porque lo que vamos a ver después es la confusión y no quiero que se me confundan y nos quedamos aquí. Les pido de favor que lean su código tributario y terminemos estas cosas y son tan amables. Sí, Max, cuénteme. Licenciada, con los laboratorios serían 2 adicionales a los 2 que ya nos mandó inicialmente. Me está diciendo aquí Willy que les va a mandar herencias, legados y donaciones. Espérenme, ¿qué me puso aquí? Que dice que mandé el de herencias y el impuesto sobre la renta, dice. Entonces aquí ya entramos al punto negro complicado. ¿Cuál es el punto negro complicado? La ley del impuesto sobre la renta. A esa sí póngale un poquitito de atención.
Sí, María José Orozco Rosales, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda acerca del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. 10 de circulación de vehículos. Uh-huh. ¿Lo leo? ¿Lo leo? Sí, ¿qué duda tiene? ¿Cómo? ¿Qué duda tiene? Así, es de que en la columna donde dice modelo de vehículo, a partir del numeral 2, dice de 1 año, 1 día a 2 años, y de ahí sigue así de 2 años, 1 día, 3 años, y así sucesivamente, pero no comprendo a qué se refiere exactamente. Pues aquí a lo que se está refiriendo es el modelo. En base al modelo del vehículo. Curso al año siguiente. Si yo compré este año mi vehículo, el modelo va a ser 2021. Y la ley me dice del año en curso al año siguiente. O sea, va a ser 2021 o 2022. A eso se refiere. Pero yo le digo una cosa, no se haga bolas, porque usted no va a calcular el impuesto. El impuesto ya se lo calculó la administración tributaria y usted no tiene más que pagar. Ah, ya. Muchas gracias, licenciada. Si es de 9 años, 1 día o más años, quiere decir que si el vehículo usted lo compró hace 9 años, estamos, mire pues, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013, eso es en el 10, ¿qué modelo tiene que ser ese vehículo? Tiene que ser, esas son las cuentas que usted tiene que hacer. ¿Ya me entendió? Ah, sí, ya. O sea, en el número 1 están los carros de modelo reciente y en el número 10 son los carros que tienen 9 años que usted lo compró. Entonces se tiene que ir para atrás, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 y 13. Ese carro lo compró en el año 2013 o 2012. Y así va para arriba. Y aquí está cuál es el tipo impositivo. En el carro del año en curso o del año siguiente, que sería, estamos en el 2021. ¿Cuál es el año siguiente? 2022. Ajá. ¿Y por qué está así? Porque en el 2021 compramos carros ya del 2022, ¿o no es cierto? Así es. Esa es la política de venta de los carros nuevos. Usted compra ahorita en el mes de julio un carro del año 2022. Por eso es que esto tiene así en la parte de esta. Ah, ya. Comprendo. Esa cuenta nunca la van a hacer ustedes. ¿Por qué razón? Porque ya la superintendencia les dice cuánto van a pagar de impuesto. Y ahí sí que no hay que, usted diga, ¿por qué me está cobrando 200 y yo lo que tengo que pagar 100? Si usted se mete a ese lío con la Superintendencia de Administración Tributaria, lo más seguro es que va a caer en mora. Si no le está preguntando, usted está de acuerdo con esa cuenta, usted paga y se acabó, porque así es el sistema. Es impositivo, ¿verdad, licenciada? Así es, exactamente, Robinson, es impositivo. Gracias, licenciada. No tenga pena. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Duda o algún comentario? Estoy para servirles. ¿Quiere decir, licenciada, que si el vehículo se compra en este año, digamos así, 2021, sería modelo 2022, dice usted, ¿no? Es que usted mire en todos los anuncios de los Hemos vivido vehículos. engañados. Usted ahorita en julio está comprando 2022. Hemos vivido engañados. Quiere decir que si yo en algún caso, en algún futuro, digámoslo así, compre mi carro que diga yo 2025 y cabal sea ese año. Pero depende. Pero depende qué carro va a comprar usted. Porque si usted compra un rodado, esa es otra cuestión. Pero usted llame a usted ahorita a la Toyota o a esas empresas de vehículos y le van a decir que los modelos que entraron son 2022. Aunque sea modelo 2021, dice usted. No es aunque sea. O sea, recuérdese que los vehículos tienen papeles. En su tarjeta de circulación tiene que decir modelo 2022.
sea, recuérdese usted que hay chasis, motor, centímetros cúbicos, diésel o gasolina. Esos son los datos que tiene la tarjeta de circulación. Ahí en la tercera tarjeta de circulación debe decir que el vehículo es 2021 o 2022 y la ley los tiene en el mismo rango y ahí dice que pagan lo mismo. Buenas noches, licenciada. Solo para aclararle a los compañeros, los vehículos de agencia tienen su año calendario a partir del 1 de julio de cada año. Ahí es donde cambia cada modelo de vehículo. Así es. No es porque quieran hacerlo, sino que así está establecido. Así es, por eso le digo, eso solo es en los carros nuevos, no es en los carros rodados. Muchas gracias. La ley ya lo establece, ¿verdad, licenciada? Como usted ya lo hizo ver, 21 y 22 pagan el mismo porcentaje. Exactamente, el 2001 y el 2020. Dice, ¿el del año actual o el del año siguiente? Sí, ahí pagan lo mismo. Gracias, licenciada, muy amable. No tenga pena. Sí, licenciada, para aclarar un poco también, el BIN de los, o sea, la plaquita esa que tienen remachada en los tableros, tiene una letra que esa indica el año que fue hecho el vehículo. Entonces ahí no hay escapatoria, ahora esa es la clave ahí. Gracias, hoy aprendí algo, Jorge. Gracias por haberme enseñado. Para ¿Ya no tienen ninguna pregunta? ¿Estamos ahí? Nos quedamos entonces. Ahí se recuerda la retrasada va a ser el día sábado a las 5 de la tarde, creo que dice el calendario. Ahí chequean su calendario. Pasen feliz noche. Adiós. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.